y materiales de aporte. En equipos, la semana pasada hablamos sobre los sopletes, las mangueras, y hoy vamos a hablar de las botellas y de los manómetros. Esto, para cuando hablamos de las botellas de oxígeno, hablamos de unidades de presión. ¿Por qué? Porque tienen manómetros y esos manómetros están, esos manómetros están con escalas, en escalas de medida, en PSI, en atmósferas, en bar. Entonces nosotros tenemos que saber esas conversiones de unidades, en qué están o cómo interpretarlo, ¿no? A la hora de usar un manómetro en una botella de oxígeno o en una botella de acetileno. Las unidades de presión de los cilindros, tanto de oxígeno como de acetileno, se emplea mucho el PSI. Vienen en PSI los manómetros, por ejemplo, PSI quiere decir libras fuerza por pulgada cuadrada. Aquí tenemos nosotros las unidades de medida, libras fuerza por pulgada cuadrada. También vienen unos manómetros en atmósferas, la medida de la presión en atmósferas. También tienen otras unidades de medida como kilogramo fuerza o también puede estar en bares, ¿ya? Acá hay un PSI, es un sistema de equivalencia para hacer las conversiones. Un PSI equivale a 0.070 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. También un PSI es equivalente a 0.0689 bar. En algunos ejemplos que vamos a utilizar en la clase de hoy, una atmósfera equivale casi a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado y 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado equivale a un bar. O sea, esto lo vamos a considerar como una equivalencia que vale 1, 1, 1, porque son valores muy próximos ahí. ¿Ah? Entonces, para efecto de cálculos, vamos a hacer valer que una atmósfera es igual a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado y 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es igual a un bar, ¿ya? Para los ejemplos que vamos a utilizar más adelante. Pero, porque son valores casi próximos, o sea, casi equivalentes, ¿ya? El, el cilindro de oxígeno. A ver, hablemos acerca del cilindro de oxígeno. Estos cilindros de oxígeno que se han puesto hoy, dada la coyuntura que se vive con respecto a la pandemia, se han puesto muy de moda estos cilindros. Todos lo conocen ya, un cilindro verde de oxígeno, ¿no? Este cilindro contiene cierta cantidad de oxígeno en volumen y están a determinada presión. Es decir, cuando el oxígeno acá está a una presión muy, muy elevada, estamos hablando de presiones altas, alta presión. Estas botellas de oxígeno tienen un manómetro que lo mide en alta presión, ¿ya? Las botellas de oxígeno tienen su manómetro en alta presión. Ojo, porque esta es pregunta del examen que está ahí en el cuestionario y quiero que tengan. Este manómetro es un manómetro de alta presión. Esto mide la cantidad de oxígeno que está comprimido dentro del tanque. Entonces, estos cilindros de oxígeno son utilizados para almacenar gases. Gases que se van a utilizar en procesos industriales, tales como la manufactura del acero. En este caso, nosotros lo utilizamos para soldar. Pero hay una forma de determinar el consumo de oxígeno. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un trabajo y ese trabajo nos va a consumir o se va a consumir cierta cantidad. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos controlar si en el balón
nos queda oxígeno o cuánto de oxígeno hemos utilizado en hacer un trabajo, ¿no? Entonces, para eso existe una fórmula para determinar el consumo de oxígeno. ¿A qué es igual el consumo de oxígeno? Bueno, esta fórmula, el consumo de oxígeno a presión ambiental es igual al volumen de la botella en litros por la presión de la botella en bares y entre la presión ambiental. Y la presión ambiental es igual a un bar. Cuando decimos un bar, la presión ambiental es una atmósfera. Entonces aquí el equivalente es una atmósfera o igual a un bar, ¿ya? Entonces, simplificando la ecuación, resulta que la presión ambiental es igual al volumen por litros por la presión. Esta es la fórmula general, ¿ya? El oxígeno a presión ambiental es igual al volumen por litros por la presión en que se encuentra en el manómetro, la presión que está marcando en el manómetro de la botella. Acá nosotros tenemos un equivalente donde una atmósfera es igual a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado y esto es igual a un bar aproximadamente. Entonces, si nosotros en los ejercicios nos pueden dar en bar, nos pueden dar en kilogramos por centímetro cuadrado, nos pueden dar en atmósferas, aplicamos la misma fórmula, ¿ya? Aplicamos la misma fórmula. Y si no, hay que hacer la conversión cuando nos den en PSI, ¿no? PSI, que es otra cosa. A ver, veamos esta fórmula. Mírenme, ¿cómo se entiende esto? El oxígeno a presión ambiental, o sea, el volumen de oxígeno a presión ambiental, voy a ponerlo acá, volumen de oxígeno a presión ambiental es igual al volumen de la botella en litros. Estas botellas vienen de 40 litros, 50 litros, 80 litros. Es la cantidad de volumen que soporta o que entra en esa botella, ¿ya? Entonces estamos hablando del volumen, acá, de la botella. Botella. Ya este es de la botella. El volumen de la botella. El volumen de la botella por la presión en que está comprimido el gas adentro de la botella, es decir, por la presión que está marcando el manómetro en la botella, ¿no? La presión de la botella, la presión. Y esta presión nos va a dar el manómetro que está en la botella. Entonces estamos hablando la presión de la botella. Listo. Todo esto entre la presión ambiental. Presión ambiental. Aquí, ambiental. Por la presión ambiental. Esa es la expresión matemática que quiere decir acá arriba. Entonces, nosotros, si la presión de la botella aquí lo tenemos en atmósferas, por ejemplo, si esta presión de acá lo tenemos en atmósferas y la presión de acá en atmósferas, atmósferas y atmósferas abajo se van a ir, ¿no? Entonces, acá solamente nos va a quedar el volumen de la botella que está dado en litros. Y acá en este denominador, cuando hablamos de una atmósfera, es equivalente a 1. Entonces, por eso, si es un bar arriba y un bar abajo, entonces el de abajo ya no lo consideran así, solamente lo simplifican la fórmula de esta forma de acá. O sea, presión del oxígeno es a volumen por presión nada más, y va a quedar en litros. Pero se supone que debajo hay 1. Abajo de esa expresión hay un denominador. ¿Y cuál es ese denominador? El de acá, ¿no? O sea, este de acá. La presión en atmósferas. Que si es en atmósferas,
es una atmósfera. Si es en kilogramos por centímetro cuadrado, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, o si es en bar, es igual a un bar. Por eso es que queda sobreentendido y queda reducido de esta forma la fórmula, así como esta. Así. La presión, el oxígeno a presión ambiental es igual al volumen en litros por la presión, ¿ya? Se supone que como denominador está la presión atmosférica, pero por eso se eliminan las unidades, si es bares arriba y bares abajo se van y quedan litros. Entonces, cuando nosotros multiplicamos para calcular el volumen, eh, el, en la expresión matemática queda volumen por presión, pero el resultado de las unidades queda en litros, justamente porque se eliminan estos factores de presión, tanto el de arriba como el de abajo se eliminan, ¿ya? Eh, entonces, siguiendo con esto, vamos a calcular el volumen de oxígeno que hay en una botella. Por ejemplo, nosotros tenemos una botella, vamos a dibujar por acá una botella, o de frente vamos a ejecutar. Nosotros tenemos estos datos. Hay una botella de oxígeno que tiene 50 litros. Ese es lo que cabe una botella de oxígeno, de esos verdes grandes, dicen que tiene una capacidad de 50 litros. Ya. Y que el manómetro está indicando 110 atmósferas, está indicando de presión, el manómetro. El manómetro de presión nos está indicando 110 atmósferas. Es decir, nosotros tenemos una botella que tiene una capacidad de 50 litros y que indica que en el manómetro de presión tiene 110 atmósferas. Y nosotros nos piden el volumen que tiene de oxígeno esa botella. Entonces, para calcular el volumen, hemos dicho que tenemos acá la expresión matemática. Vamos a solucionar el volumen. El volumen que tiene ese balón es igual, el volumen de oxígeno a la presión atmosférica, es igual a la capacidad real en litros. ¿Cuál es la capacidad real? 50 litros. Esa es la capacidad real de la botella. Pero se multiplica por la presión del gas, es decir, la presión que está marcando el manómetro en ese instante. Y acá nos dicen que el manómetro está marcando 110 atmósferas. Entonces procedemos a hacer la multiplicación y decimos que el volumen de oxígeno va a ser igual, ¿cuál es la capacidad? Es 50. Acá tenemos los 50 litros de acá, se ponen acá y se multiplican por la presión, en este caso 110 atmósferas. Es decir, el volumen por la presión se multiplica y sale 5.500 litros de oxígeno. Eso es los litros de oxígeno que tiene la botella. La botella de oxígeno tiene 5.500 litros de oxígeno. Entonces, acá yo quiero que quede claro cómo podemos nosotros determinar el volumen de oxígeno que tiene la botella. Solamente se multiplica la capacidad real en litros de la botella por la presión. A nosotros nos están dando acá como dato que la capacidad es 50 litros y la presión es 110, solamente multiplicamos y encontramos la cantidad de litros de oxígeno que hay en esa botella. Ya. Acá tenemos un ejemplo de consumo de oxígeno. Por ejemplo, acá nos dan datos y nos dicen, este es un ejemplo donde dice que tenemos una botella de oxígeno que tiene una capacidad de 40 litros. 40 litros.
En el manómetro está marcando 88 kilogramos por centímetro cuadrado, es en el manómetro de alta presión, ya les dije que la botella tiene un manómetro de alta presión, esto es antes de soldar, o sea, antes de soldar tenemos esta marca en el manómetro, 88 kilogramos por centímetro cuadrado, así está marcando en el manómetro de la botella. La botella dice que tiene una capacidad de 40 litros y el manómetro está marcando 88 kilogramos por centímetro cuadrado antes de soldar. Ya, luego yo hago un trabajo, ejecuto el trabajo de soldadura, termino de soldar y voy a revisar mi manómetro, en cuánto está. Después de haber ejecutado el trabajo de soldadura, todo eso, reviso mi manómetro y el manómetro está en 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, de 88 se bajó la presión en el manómetro. ¿Eso qué quiere decir? Que he consumido oxígeno. ¿Y cuánto de oxígeno he consumido? Entonces vamos a calcular el volumen de oxígeno antes que se suelde y el volumen de oxígeno después que se suelda. Luego hacemos la resta. Entonces, ¿cuánto es el volumen de oxígeno antes de soldar? Multiplico volumen de oxígeno antes de soldar, hemos dicho que es el volumen, o sea, la capacidad del tanque. En este caso, la capacidad del tanque es 40 por su presión. ¿Cuánto marcaba el manómetro? 88. 40 por 88 kilogramos por centímetro cuadrado me sale 3.520 litros. Ya, eso fue antes de soldar. Ya, antes de soldar yo tenía ese volumen. Ya lo calculé y tengo este volumen antes de soldar. Ya, luego, después de haber ejecutado el trabajo de soldadura, reviso mi manómetro y ya cambió la presión. ¿Y cuánto está después de soldar? Está en 65. Entonces yo voy a calcular el volumen que tengo ya después de soldar. ¿Y cuál es el volumen? Es la capacidad de la botella, es 40, por la presión que está marcando el manómetro en ese instante, es 65. Entonces, 40 por 65 me sale 2.600 litros. Entonces, ¿cuánto consumí? La diferencia, ¿no? Lo que tenía menos lo que me queda. Entonces, ahí tenemos 3.520 que tenía, menos los 2.600 que queda, es decir, consumo 920 litros. 920 litros. Esto quiero que lo entiendan porque de este hay dos preguntas en el cuestionario y quiero que lo entiendan. Ahora vamos haciéndolo de una manera muy práctica. Miren, a mí me piden cuánto de oxígeno consumí. Yo voy a calcular el volumen de oxígeno que he consumido. Entonces pongo por acá, volumen igual, volumen igual. Solamente yo hago una diferencia de presiones. Esta es una manera muy práctica. Entonces, la diferencia de presiones, ¿cuánto estaba primero? 88. ¿Estamos? 88. 88. Bueno, vamos a cerrarle entre paréntesis. Ya, 88 menos lo que me queda después que soldé. ¿Cuánto fue? 65. ¿Estamos? 65. Todo esto lo voy a multiplicar por el volumen. ¿El volumen cuánto es? 40. 40. ¿Y todo esto a qué es igual? A 920 litros. 920
litros, ¿ya? Porque 88 menos 65, ¿cuánto es? 88 menos 65 equivale a... ¿Cuánto es 68 menos... Es 33, ¿no? 33, 13. ¿no? 88 menos 65, ¿cuánto? 13, profe. 13. Sí, 13. No puede ser 13, ¿ah? ¿Cómo va a ser 13? A ver, 8 menos 5, 3. 8 menos 6, 2. 23, 23. 23. 23, profesor. 23 por 40 es igual a 4 por 3, 2. 0, lo pongo acá el 0. 0 es 0. 4 No, por profesor, 3, 20. 12. Acá 2. Llevo 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. Ahí está, 920 litros. 920 litros. Entonces, esa es una manera práctica de cómo calcular el volumen de oxígeno que se consume para hacer un trabajo de soldadura, ¿ya? Solamente restamos las diferencias de presiones que están en el manómetro. Primero, controlo con cuánto voy a empezar. Ya, listo, voy a ver con cuánto. Antes de empezar mi trabajo, veo en mi manómetro cuánto de oxígeno tengo. Ya digo, 88. Listo. Después que termino de soldar, lo vuelvo a mirar y ya no está en 88, está en 65. Listo. Entonces hago una resta y lo multiplico por la capacidad de la botella. ¿Cuánto es la capacidad de la botella? Me están dando que es de 40 litros. Lo multiplico y ese es el volumen en litros que he consumido, ¿ya? Para hacer ese trabajo. A ver, veamos otro ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, quiero que ustedes me ayuden en este ejemplo. Hay que borrarlo esto. Ya. Pongamos acá, vamos a poner como ejemplo, que yo tengo la presión, acá voy a marcar presión 1, le voy a poner presión 1, esa es la presión antes de soldar. La presión 1 me está indicando 10 bares, 90 bares, 90 bar. La presión, voy al manómetro y lo veo antes de soldar y en el manómetro está que me indica 90 bar. ¿Ya? 90 bar. Para borrar. 90 bar. Esa es la presión en el manómetro, 90 bar. Ya, 90 bar. La presión, después de haber hecho un trabajo, ya hago mi trabajo y encuentro una presión 2. Después de haber realizado el trabajo, voy y reviso mi manómetro y ya no tengo 90 bares. Pongamos que esté en 70 bares. Ya no está en 90, está en 70 bar. Entonces mi presión 2, después de haber ejecutado el trabajo, está en 70 bar. Hemos dicho que un bar es equivalente a 1 kilogramo por centímetro cuadrado y también es equivalente a una atmósfera, ¿no? Ya, voy y regulo y ya no veo que esté en 90 bar, sino está en 70 bar. Después de haber hecho el trabajo, está en 70 bar. Ahora yo quiero saber cuánto de oxígeno utilicé para hacer ese trabajo. ¿Cuál es el volumen de oxígeno que utilicé para hacer ese trabajo? Entonces, el volumen, que es la incógnita para mí. Yo quiero saber qué volumen utilicé. A ver, ¿quién me da la respuesta?
Al ojo nomás sale. Ah, acá falta un dato. La capacidad de la botella es 40 litros, ¿ya? La capacidad de la botella es 40 litros. Esta de acá utilicemos. La capacidad de la botella es 40 litros. Ya. A ver, quiero una respuesta inmediata. Ese sale al ojo nomás, ya. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el volumen? Para ponerle acá, ¿cuánto es el volumen? A ver, una respuesta. A ver, ¿quién dijo yo? O mejor dicho, ¿quién quiere ganar nota ya? Quiero saber cuánto de volumen de oxígeno utilicé para hacer ese trabajo, sabiendo que cuando inicié tenía una presión de 80 bar en mi botella y luego de hacer el trabajo lo miro y ya no estaba en 90, perdón, era 90 y después que lo miro ya está en 70. Quiero saber cuánto de oxígeno, cuántos litros de oxígeno he consumido para hacer ese trabajo, sabiendo que la capacidad de la botella es 40 litros. No se olviden de la fórmula es multiplicar nada más la diferencia de presiones por el volumen de la botella. En este caso, 90 menos 70 es 20. 20 lo multiplico por 40 y me sale 20 por 40 son 800. ¿Estamos? Entonces, ahí nomás sin necesitar de hacer mucha operación, necesito yo he gastado 800 litros. Yo he gastado 800 litros para hacer ese trabajo. Yo quiero que esto quede bien claro, ¿ah? Estos ejemplos son bien sencillos, que no necesitas hacer operación, solamente mirarlo y resolverlo. Y quiero que lo aprendan porque hay dos problemas iguales como la que estamos resolviendo en este momento, que no necesitan de mucho tiempo para ejecutarlo y resolverlo en el cuestionario, ¿ya? Ya, continuamos. A ver, pongamos que no sean bares, sino sean atmósferas acá. Ya no van a ser bares, sino van a ser atmósferas. Entonces la presión va a estar en atmósferas. Atmósferas es ATM, atmósferas. Entonces por acá también tenemos que no va a estar en bar, sino va a estar en atmósferas. 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 ¿Cuánto va a ser el volumen? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto va a ser el volumen? Chequé 990 atmósferas y el otro es 70 atmósferas. ¿Cuánto vendría a ser el volumen? A ver, respondan. El volumen va a ser igual, 800 litros. ¿Por qué se va a multiplicar la diferencia? De 90 menos 70, salen 20 atmósferas por el volumen, que es 40, son 800 litros. 800 litros. ¿Ya? Entonces, esto queda muy claro y pasamos a un siguiente ejemplo. A ver, este es un ejemplo de un caso, por ejemplo,
Dice, tenemos una botella, un volumen de una botella de 6 litros, nos dicen. Nosotros tenemos un volumen de una botella de 6 litros y la presión de bala o de botella es igual, la presión de la botella, aquí lo podemos poner botella o bala, también se dice bala o botella, ya para no confundirlos, voy a, voy a corregirlo esto, de la botella, ya, ya listo. Eh, a ver, este es un ejemplo muy práctico. Dice, el volumen de la botella es de 6 litros. Ya, el volumen de la botella es de 6 litros. Pero un momentito. Aló, aló. Hola, Capa. Dime. Ahí ya. Ya para mañana a las 4, ¿no? Ya, ya listo, papá. Listo. Ya, Carlos. A ver. Acá hay un ejemplo que estamos ejecutando donde me dicen que el volumen de la botella es de 6 litros y la presión en el manómetro de la botella está que marca 200 bar. Está que marca 200 bar en el manómetro. Y ¿qué necesidades se van a hacer? Se dice que hay un paciente que tiene un que tiene oxígeno por mascarilla de Venturi. Es como decir una persona que está enferma y le han puesto una mascarilla para que le den oxígeno. Esa mascarilla es una mascarilla de Venturi que le dan oxígeno. Están que le dan a 10 litros por minuto. O sea, esa persona están que le dan oxígeno a 10 litros por minuto. 10 litros por minuto. Y esta persona lo van a trasladar, pongamos que esté a 60 minutos del hospital, ¿no? Es decir, lo están llevando como decir que lo traigan desde, ¿qué sitio? Pues, ¿no? Del valle, de repente. Y, y la duración, desde donde esté esta persona hasta el lugar que lo van a llevar, hay 60 minutos. Es el viaje para que lo lleven a esta persona desde su casa hasta el hospital, es 60 minutos. Eh, nos dicen, ¿será viable que se transporte esa persona para ver si le va a alcanzar ese oxígeno que hay dentro de esa botella? Para no correr el riesgo a lo de repente se le va a acabar el oxígeno en 20 minutos y ya no va a haber oxígeno, ¿no? O no. Entonces, hacemos un cálculo para resolver este problema. Entonces, vamos resolviendo este ejemplo. Ya, calculemos el volumen en la botella, el volumen de oxígeno que hay en la botella. Volumen de oxígeno en la botella. A ver, vamos calculando el volumen de oxígeno que hay en la botella. ¿A qué es igual el volumen de oxígeno en la botella? Hemos dicho que el volumen es a la capacidad de la botella. ¿Cuánto es? 6 litros. Acá, 6 litros. La capacidad debe estar en litros. 6 litros por la presión. ¿Cuánto es la presión? 200 bares por 200 bares. Entonces, ¿cuánto de oxígeno tiene esa botella? Multiplicamos, ¿no?
6 por 200 son 1200 litros. 1200 litros. Eso es lo que hay en la botella, 1200 litros. Pero el paciente están que lo movilizan y le han puesto una mascarilla de Venturi que está regulado a 10 litros por minuto. Es decir, esta persona está consumiendo 10 litros por minuto. Es decir, en un minuto, así le vamos a poner el signo arriba, minuto, está consumiendo ¿cuánto? En un minuto, 60 litros. Está consumiendo 10 litros, ¿no? En un minuto está consumiendo 10 litros. Entonces acá, en un minuto está consumiendo 10 litros. 10 litros. Ahora, en 60 minutos, ¿cuántos litros está consumiendo? En 60 minutos, porque dice que demora 60 minutos en trasladarlo desde su casa hasta el hospital. Profe, ¿Ah? ¿y ahí se va a hacer las simples? ¿Cómo? Simples, ¿no? Ya. Entonces, esto también se puede hacer como regla de 3 simples o también un simple conversión, así ve, multiplicando nada más, ¿ya? Ya. Esto de acá se puede hacer así, ve. Lo pueden hacer por regla de 3 simple o directo nomás, así, miren, para no demorar mucho, así. Decimos, 1 litro, acá, 1 litro, 1 litro utiliza 10 minutos. O sea, 1 litro lo consume ¿en cuánto? En 10 minutos. Ya, 1 litro lo va a consumir en 10 minutos. Multiplico por 60 minutos, ¿cuántos litros va a consumir? ¿No es así? 60 minutos, acá pongo 60 minutos, lo multiplico por 60, pues. Solamente por 60 minutos. Claro, si un minuto hace minutos, yo lo multiplico, ¿para qué? Para que se eliminen minutos y minutos acá, se van, y minutos acá también se van. Y me queda de frente la cantidad. ¿No? A ver, dice 10 litros, acá es 10, no es 1, acá es 10, perdón. Vamos a borrar, aquí es 10 litros. 10 litros. 10 litros consume por minuto, acá es un minuto, abajo es un minuto. Había hecho mal acá. 10 litros consume en un minuto. 10 litros consume en un minuto. Ya. Entonces, minutos arriba y minutos abajo se van. Entonces, ¿cuánto me queda? Multiplico. 10 por 60 son 600. 600 litros va a consumir esa persona durante el transporte que lo van a llevar desde su casa hasta el hospital. Va a consumir 600 litros. ¿Y cuánto tiene nuestra botella? 1200. Entonces, está garantizado que esa persona va a llegar con el oxígeno suficiente hasta el hospital, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un cálculo también aplicando igual como el consumo de oxígeno en la botella cuando hacemos un trabajo de soldadura, ¿no? Ya, esto quiero que quede claro nada más.
¿Alguna duda? Me lo hacen saber para... Ya. Ahora, conforme hemos calculado el volumen de oxígeno, también se calcula el volumen de acetileno que se consume. Y ese volumen de acetileno lo vamos a calcular también mirando los manómetros. O sea, los manómetros es una cosa que nos va a dar información con respecto al consumo y con respecto a regular para hacer un trabajo. O sea, la medida en que debe salir el oxígeno o el acetileno para hacer el trabajo, pero también nos da información para ver cómo está yendo el consumo de acetileno o oxígeno que hacemos en cada trabajo que se realiza, ¿ya? Entonces, volumen de acetileno. Miren, la capacidad de la botella es de 40 litros. Acá, ve, cuando está vacío, ojo, esto quiero que lo entiendan y acá está más ilustrado. Miren, cuando la botella está vacía, su capacidad es 40 litros. Acá dice vacía. Botella vacía. Miren, ahí está, dice vacía. Esa es la capacidad de la botella cuando está vacía, es de 40 litros. Pero, ¿qué pasa? Que en la botella de acetileno, en el interior, tiene una materia porosa. Esa materia porosa se le agrega acetona y esa acetona entra en reacción con el agua y produce el acetileno, el gas. Entonces, acá tenemos estos datos. Dice, la capacidad de la botella vacía tiene 40 litros. Se introducen 16 litros de acetona. Acá estamos introduciendo 16 litros de acetona. Acá dice 16 litros de acetona. Ya, o sea, introducimos 16 litros de acetona para obtener 400 litros de, de acetileno a una atmósfera. Es decir, a una atmósfera nosotros vamos a tener 400 litros de acetileno. Ese es a una atmósfera. Miren, a una atmósfera vamos a tener... Un momentito. Aló. Dime. Sí. ¿Por cuánto? Ahí ya. A ver, pero lo voy a saber por si acaso. Ya. Ya, pues me lo mandas a mi WhatsApp. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, seguimos. Entonces, nosotros a una atmósfera, de acá, a una atmósfera, ponemos acá una atmósfera, a una atmósfera, ¿cuánto de gas acetileno se va a producir? 400 litros. Una atmósfera se va a producir 400 litros a una atmósfera. Ahí, a una atmósfera vamos a tener 400 litros. Pero cuando está en el tanque de acetileno, el gas está comprimido, no está a una atmósfera, está a 15 atmósferas la presión. Acá, como se ve en el manómetro de acá, está a 15 atmósferas. Entonces, ¿cuánto de volumen va a haber acá en 15 atmósferas? Se multiplica, es la misma fórmula que utilizamos, ¿no? Es decir, calculamos el volumen a una atmósfera y la multiplicamos por 15. Es decir,
tendríamos acá la operación. A una atmósfera, ¿cuánto es? 400 litros. Listo. Acá, 400 litros. Pero el tanque se le ha aplicado 15 atmósferas. De acá está su manómetro, 15 atmósferas. Entonces multiplicamos los 400 litros por los 15 atmósferas. En total nos sale 6.000 litros de acetileno. 6.000 litros de acetileno, los 6.000 que están acá. Ve, estos mismos 6.000 que están acá. Entonces, volviendo a la operación, nosotros multiplicamos la atmósfera, las atmósferas en que está marcando el manómetro por el volumen a una atmósfera, ¿ya? Y si fueran bares, por el volumen de un bar se multiplica según como esté indicando el manómetro en la botella, ¿ya? Si es atmósfera, son atmósferas. Si es bar, será bar. Y si es kilogramos, fuerza por centímetro cuadrado, también será igual, kilogramos fuerza. Entonces vamos resolviendo ahora un ejemplo, un ejercicio con respecto a esto. Consumo de acetileno. Ya, ¿qué tenemos de datos? Nos están diciendo que antes de soldar, el manómetro marca 15 atmósferas. ¿Ya? El manómetro, 15 atmósferas. Pero después de soldar, el manómetro está marcando 12 atmósferas. El volumen es el mismo, ¿ya? Del tanque. Tomo como ejemplo el anterior, ¿ya? El volumen, acá el volumen, borremos, el volumen a una atmósfera, aquí el volumen a una atmósfera, volumen a una atmósfera. El volumen a una atmósfera, ya lo hemos calculado en el ejemplo anterior, es 400 litros. ¿Ya? 400 litros. Ese es otro dato. Ya, 400 litros. 400 litros es el volumen a una atmósfera. Entonces, nos piden cuánto es el consumo después de haber ejecutado el trabajo de soldadura. Ya, si nosotros sabemos que antes de hacer el trabajo tenía 15, después que realizamos el trabajo ya tiene 12, me piden el volumen de acetileno que se ha consumido. Entonces, el consumo va a ser, yo les dije la diferencia de presión. Entonces, 15 1200. menos 12 son 3. Por los 400, que es el volumen a una atmósfera, son 1.200 litros. ¿Ya? Esto está claro, ¿ya? Entonces, esta es la forma como nosotros determinamos el consumo de acetileno. Ya. Acá solamente dividen la diferencia y lo multiplican por el volumen del tanque a una atmósfera. Este es volumen del tanque a una atmósfera. Ese es volumen del tanque a una atmósfera. Volumen a una atmósfera. Atmósferas es ATM, ¿ya? Volumen a una atmósfera, o sea, hay que poner ahí una atmósfera. Ya, el volumen a una atmósfera. Solamente se multiplica la diferencia de presiones en los manómetros y se multiplica por el volumen a una atmósfera. Que quede bien claro esto. Continuamos. También estas botellas, tanto la de oxígeno como la de acetileno,
tienen ciertos caracteres que vienen visibles. Y estos caracteres que son visibles y duraderos vienen inscritos ahí en la botella y a veces viene hasta en bajo relieve, o sea, ya la han dado con marcadores de tal manera que no se borre, siempre perdure, ¿ya? Esos vienen marcados ahí en bajo relieve, lo marcan, y tenemos datos técnicos en la botella. Por ejemplo, la identificación del gas, por ejemplo, si es oxígeno o es acetileno, viene ahí. Otro dato es otro dato que viene es la marca del fabricante. La marca del fabricante es otro dato. El número de fabricación también. ¿Qué número viene con su código? Identificación de la masa porosa. En la botella de acetileno también tiene que venir ahí. La marca de identificación del propietario. El peso del recipiente vacío, incluyendo el peso de accesorios de la masa porosa y del disolvente. También son datos que vienen ahí en la botella. Identificación del disolvente si no es acetona. Si no es acetona, tendrá que decir qué tipo de disolvente tiene. También tiene que tener como dato la presión de prueba hidrostática. ¿Qué quiere decir? Que estos balones, antes de sacarlo a servicio, le dan una prueba hidrostática para ver si tiene la resistencia a la presión a la cual va a estar, se va a llenar, ¿no? El tanque, para que vean si va a resistir esa presión. Entonces, se le hace una prueba de presión hidrostática. También tiene que tener como dato la fecha en que se llevó a cabo esa prueba de presión hidrostática. Y la capacidad de agua en litros. Cuando decimos capacidad de agua en litros, es la capacidad que yo les ponía en el ejemplo que decía, tiene una capacidad de 40 litros, 50 litros, pero eso es capacidad en agua. Por eso que cuando ya se convierte en un gas a una presión, ese volumen aumenta ya, ¿no? Ya no son 40 litros, de repente se vuelven 800 litros, 1000 litros. Entonces, eso es la diferencia, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, tiene que tener como dato esa capacidad de agua en litros. La presión de carga autorizada a 15 grados centígrados en kilogramos por centímetro cuadrado, y el contraste de un experto que llevó a efecto la prueba, ¿no? El que realizó la prueba, hay que hacerle un contraste. Entonces, estos datos técnicos son los que deben venir en la botella de acetileno, igualmente con la de oxígeno, ¿no? En algunos de estos datos. Bueno, hemos hablado de las botellas, pero estas botellas que contienen estos gases, en nuestro caso, para nosotros la botella verde contiene el oxígeno y la botella roja contiene el acetileno. Pero estos gases en su interior están a alta presión. Hemos visto que ocupan, imagínense que si su volumen en agua tiene 40 litros, por ejemplo, y en gas ese volumen aumenta en 1000, 2000 litros, ¿no? O sea, ya está comprimido ya. Entonces ese volumen, al estar comprimido, está a alta presión internamente. ¿Y cómo lo controlamos para que ese gas salga? Es a través de los manorreductores. ¿Qué es un manorreductor? Un manorreductor es una válvula. Esta de acá es un manorreductor. Esta es una válvula que va en la botella, ¿ya? Esta válvula es la que entra en la botella, es como decir, aquí tenemos nosotros la botella, por acá sería así. Esta es la parte interna. Con
con esta llave que se encuentra encima de la ojiva, de la botella, encima, nosotros podemos regular la salida del gas a una determinada presión. Es decir, nosotros lo vamos a controlar con esta llave. Por eso que cuando vamos a soldar, cuando el tanque está lleno, nosotros no lo podemos abrir esta llave no lo podemos abrir nosotros todo, porque aumentaría una presión inmensa y malograría para nosotros estos manómetros, ¿ya? Espera. Entonces, nosotros lo vamos a regular con este mano reductor. Acá hay una cosa que entiendan. Mano reductor es una válvula, una llave, como una llave con puerta, así que se regula para hacer la salida del gas de la botella. Al lado de este mano reductor están los relojes que miden la cantidad de gas que pasa por estas salidas, por acá y por acá. Esperen para mover esto y por aquí. Ya. Entonces, con esta llave, llave o válvula, nos va a permitir reducir la presión que sale del tanque. ¿Y cómo funciona esto? Así, miren, ven. Vamos a ver aquí. Miren, ven. Cuando nosotros damos vuelta a la llave, cuando giramos la llave, esta llave la giramos, este cono tiende a subir. Al subir, va a cerrar este ducto que se encuentra acá. ¿Ves? Este ducto, ese cono, va a tapar al otro cono que está ahí, lo va a tapar y va a impedir el paso del gas. Pero si yo aflojo más, dime. ¿Escucho? Hola. ¿Una pregunta querían hacer? Ya bueno. Cuando nosotros queremos controlar la salida del gas a través de este manorreductor o llave o válvula, se va a lograr que este cono suba o baje. Según cómo nosotros subimos, el cono va a cerrar acá, se cierra y ya no va a pasar mucho gas. Pero si damos vuelta, va a abrir y va a salir el gas. ¿Ya? Esta es la salida del gas. Estos son los manorreductores y estos de acá son los manómetros. Los relojes son los manómetros. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y tenemos diferentes tipos de manorreductores. Tenemos manorreductores para oxígeno. Tenemos manorreductores para el acetileno. O sea, cada botella tiene su manorreductor. ¿Ya? Hay manorreductores para oxígeno, para acetileno, para gran caudal de oxígeno, para gran caudal de acetileno, y manorreductores para gases puros de simple expansión y manorreductores puros de doble expansión. Estos son tipos de manorreductores, ¿ya? Nosotros solamente utilizamos las dos primeras, ¿no? La que es para oxígeno y la otra que es para acetileno. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las escalas de presión. Estos manómetros o relojes que sirven para medir la presión, vienen en diferentes escalas.
es decir, vienen graduados en escalas que miden, normalmente vienen en bares, vienen en Pascal o en PSI. El PSI, ya lo hemos visto, es fuerza por pulgada, libras por pulgada cuadrada, ¿no? Libra fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, veamos estas escalas. Los manómetros vienen con escalas que se miden en Pascal, en PSI o en bar, o también en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Generalmente son los manómetros los que vienen en estas escalas, ¿ya? Y hay que saberlas medir, ¿ya? Vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo medimos estas escalas. Acá tenemos un manómetro, por ejemplo, que sirve para medir la presión del cilindro, ¿no? Este es el manómetro. Si es que es para medir la presión del cilindro, estamos hablando de un manómetro de alta presión. Pero si es un manómetro para medir la presión ya en la salida de la manguera para soldar, estamos hablando de un manómetro de baja presión. Entonces, los medidores de presión del cilindro son de alta presión, ¿ya? Por ejemplo, este manómetro de acá podemos ver que está, ¿en qué escala está? ¿Con qué escala de medida está? En PSI, mírenme, PSI, ¿ya? ¿Y cuál es la escala acá? Por ejemplo, de 50 a 1000, de 500 a 1000 hay 500. Es decir, la escala está de 500 en 500, ¿ya? De 500 en 500. 500, 500 acá. Acá empieza en 0. Aquí es 0. Ahí es 0. Acá es 500. Más 500 da 1000. Más 500 más da 1500. Más 500 más da 2000. Más 500, 2500. Y 3000 y 3500. Y por acá dará 4000. ¿Ya? Es decir, la escala está yendo ¿de cuánto? De 500 en 500. ¿Ya? Y estos manómetros vienen para medirlo, en este caso, este manómetro está en PSI, pero también viene, no puede estar en PSI, puede estar en kilogramos por centímetro cuadrado o puede estar dados en bar. ¿Ya? En este caso, este manómetro tiene solamente una unidad de medida, que es PSI, pero pueden haber manómetros que vienen para medir dos, a lo de repente viene para medir PSI y también puede verse en bares o en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, eso ya depende de los manómetros de medición, ¿ya? Veamos. El, ¿Cómo regular los manómetros de presión de acetileno y oxígeno? ¿Cómo vamos a regular estos manómetros? Estos manómetros los vamos a regular para hacer los trabajos según el, el espesor de material que vamos a soldar, según el electrodo de aporte, de aportación. Es decir, más o menos vamos a tener muchas variables para elegir la presión, pero digamos, de una manera general, se puede utilizar, por ejemplo, en este caso, para el oxígeno, se debe girar el tornillo de ajuste de presión sobre el regulador hasta que el manómetro indique aproximadamente 25 psi. Este en caso para el oxígeno, ¿no? Pero ya en la práctica tiene que ver también con la presión interna que tenga el tanque. O sea, ya hay muchas variables, ¿no? Bueno, en este caso, para el oxígeno debe estar en 25 psi y para el acetileno debe estar en 10 psi. Esto se hace girando el tornillo de ajuste, ¿no?
Esta es una manera práctica de cómo regularlo. Pero cómo, para hacer esas prácticas de lectura, hay que tener pasos, ¿no? Para aprender a leer un manómetro. Por ejemplo, aquí tengo el primer paso. Cuando ustedes tienen un manómetro, primero tienen que identificar los números principales, ¿no? Porque ustedes ven un manómetro, pero no saben, bueno, ahí veo números y ¿qué me quiere decir esos números, no? Ya, por ejemplo, acá, en este manómetro que estamos mirando, lo voy a hacer más grande para que se vea mejor, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Ya, por acá. Acá estamos. Ya, aquí estamos. Miren, este es un manómetro. ¿En en qué unidad de medida está midiéndose esta presión en ese gas? PSI. Está PSI, correcto. Entonces yo ya identifiqué que está en PSI. Si yo ya identifiqué que está en un PSI, puedo saber ahora sus escalas. ¿Cómo está? ¿Cómo está yendo? Está yendo de 100 en 100. 100, de 100 en 100. Entonces yo digo, acá estoy en 0, acá estoy en 100, acá estoy en 200, acá estoy en 300 y acá estoy en 400. Mi escala está yendo de 100 en 100. Pero dentro de ese 100 hay subdivisiones. Miren, y esas subdivisiones, ¿de cuánto está yendo? Acá tengo, a ver, veamos, esos puntitos, veamos. Y tengo, por ejemplo, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo De 10 en 3, 10, creo. 4, 5, 10. Cada uno 10 en 10. ¿Ya? Entonces hay 10 subdivisiones. Ya, listo. Ya sabemos que hay 10 subdivisiones. Ya. Ya lo identificamos ya, porque eso nos va a servir para nosotros poder leer correctamente el manómetro, ¿no? Ya. Listo. Pasamos al siguiente paso. Ya sabemos, ya lo identificamos en qué unidades y cuánto tiene cada paso. Está yendo de 10 en 10. ¿Ya? Está yendo de 10 en 10. Acá un 10, 20, 30, 40, cada punto tiene 10. Entonces nosotros ya podemos encontrar la diferencia entre los números principales. Cada diferencia entre los números principales están de 10 en 10. Pasamos al siguiente paso. Eh, ¿Hemos identificado los números? Sí, 10 en 10, ¿no? Acá están en verde, ya está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10 espacios, ya lo identificamos. El cuarto paso va a ser determinar cuánta presión representa cada espacio menor y cada espacio menor representa 10. En total, entre el 0 y el 100 va a haber 100. Entre el 100 y el 200 va a haber 100. O sea que entre cada espacio hay 100. Porque cada uno vale 10. Estamos. O sea que entre este espacio y este espacio hay 100. Entre este espacio y el otro espacio hay 100. En cada espacio hay 100 porque cada uno vale 10. Entonces, entre espacio y espacio hay 100. Ya, una vez que está determinado esto, ya determiné mis PCI y todo esto que valen 10, entonces voy a hacer una toma de lectura. Ahora sí. Vamos a tomar una lectura ahora. A ver, ¿cuánto está marcando donde está esta aguja?
A ver, a simple vista, ya lo sabemos. Aquí, donde está marcando esta aguja. 180 PSI. Porque hemos dicho que cada línea tiene 10. Entonces, si aquí marca 200 y está en la línea, miren, acá hay 100, que viene a ser este 100 de acá, este 100 de aquí, es 100, que viene a ser este 100, que está aquí tenemos este 100, ahí, 100. Pero también hay 8 puntos verdes, mírenme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, en la línea número 8 está la aguja. Entonces sería 8 de 10. Hay 8 de 10. Acá están los 8 de 10, miren. Acá están los 8 de 10. Ahí están los 8. 2, 4, 6, 8 puntos de 10. Entonces sería 100 más los 8 puntos de 10 sería 180. Ya. Entonces a simple vista también nosotros podemos verlo y decimos acá hay 100, 10, 20, 30, 180. O decimos 200 menos 2 líneas son 180. Ya. 6 de mayo. Muy bien. Mañana 7 de mayo. Entonces, Mujer de la región para. ¿dónde? Acá viene una pregunta. Y quiero que me respondan. ¿Dónde estaría la aguja indicadora si subimos la presión por 20 psi? ¿Dónde estaría la aguja? Ahí, como está marcando. A ver, ¿en qué número estaría? En 90. En 90, profe. Ya, y si subimos la presión por 20 psi, 110. 110 estaría acá, ¿no? Ahí, listo, ahí marcaría. Y si, ¿y qué pasa si lo aumentamos en 50? En 50. Ahí donde está sería 90 más 50 sería 140. 140, estaría por 140. aquí. Ahí ve. Ahí sería 140 PSI. Y así entonces nosotros ya lo podemos interpretar esta lectura de todas maneras. Donde se nos ubique la aguja la vamos a entender. ¿Ya? Entonces ya estamos nosotros para poder interpretar. Mírenme, como yo les decía, hay manómetros que traen, en ese caso, el manómetro anterior solamente hacía la lectura en PSI, pero este manómetro no solamente viene en PSI, mírenme, también viene en bar. Y bar va a marcar la línea de adentro, el círculo de adentro. Ese va a ser para los bares. Y para el PCI son el círculo que está marcando la parte de afuera, el círculo exterior, ¿no? Entonces, ¿cuánto está marcando actualmente ese manómetro en PCI? A ver, ¿quién me dice? 190. 150, 160, 170, 190, ¿no? 190, sí. 190. Y en bar, ¿cuántos bares está marcando ahí? 18. No. A ver, ¿quién me dice cuántos bares está marcando? ¿En cuántos 28. bares? ¿18? 28. No, en bares. Bar. Bar es el círculo de adentro.
¿Cuánto está marcando en bar la línea de adentro? A ver, mírenme. Primero tenemos que identificar los espacios entre número y número, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos 20 y aquí tenemos 15. Ahora, ¿cuántos espacios hay entre el 20 y el 15? Miren, vamos determinándolo. Acá hay 1, Hay 10, profesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Pero 10 espacios le corresponden a 5 números. Entonces, ¿cuánto vale cada uno? 0.5, ¿no? Cada espacio, 0.5. Es decir, 16 y medio. claro, 16 y medio. 16.5. 16.5 bar. Entonces, eso es lo que también hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer una toma de lectura de un manómetro. Ver la separación entre número y número y luego ver cuánto vale cada espacio para poder dar una lectura como debe ser, ¿ya? Entonces acá podemos ver que vale 16.5 bares. Correcto. Miren, mucho cuidado cuando se mire la interpretación de estos manómetros, ¿ya? Porque estamos viendo cómo primero tenemos que ver cuánto hay y luego cuánto vale cada espacio, ¿no? Este es igual cuando ustedes lo utilizan lo van a utilizar el vernier, el micrómetro, igualito. Tienen que ver los espacios y cuánto vale cada espacio. Ya, continuamos a ver. ¿Dónde estaría la aguja indicadora si bajamos la presión por 50 psi? A ver ahí. ¿Dónde estaría la aguja indicadora si bajamos la presión por 50 psi? ¿Dónde estaría? Ahí actualmente está en cuánto. A ver, quiero que me digan en qué punto se ubicaría si le bajamos 50 psi. Está en 190, profesor. Ahí está en Quedaría. 190 psi. Sí, PSI 190. ¿Están seguros? 100, 170, 170. A ver, ¿está en cuánto? 170, ¿no? Porque cada uno vale Está 5. en 10. En PSI está de 10 en 10 avanzando. Sí, pero acá entre el 150 y el 200, la escala, mírenlo, 170 va a ser, profe. 170, claro. Y si le bajamos 50 psi, ¿quedaría en cuánto? En 120, ¿no? Y se ubicaría por acá. Ahí, la aguja sería acá. La aguja llegaría acá, ¿no? 170 o 120 psi. Profesor, en bar no era de 0.5. No, ahorita estamos en PSI, es la línea superior. Claro, pero en PSI está avanzando de cada línea de 10 en 10 y Sí, pero en eso, bar miren, avanzaba de 0.5. eso es que tú tienes que ver que acá está avanzando de 10 en 10, pero en este tramo de acá, ¿ve?
en este tramo, del 0 al 50, ¿está marcando de 10 en 10? ¿O cuánto está marcando ahí este manómetro? Está marcando de 5. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 espacios. Para que llegue al 50, ¿cuánto tiene cada espacio? Tiene Así ya me di cuenta, profesor, ya me di cuenta. 0,5. Ya, igualito, 0,5. Entonces, si le bajamos a esta medida actual, que está la aguja, entonces ahí tiene 170. 170. Y cuando le bajamos 50 PSI, nos va a quedar en 120. 120, es decir, acá. Ahí, 120. ¿Ya? A ver. Y en bar, vamos al bar de la esquina. Vamos al bar y decimos, ¿cuántos bar está marcando ese manómetro? Ahí, ¿cuántos bar está marcando? 17. 17, efectivamente, sí, está bien, 17. Y, y si le bajamos 50, no, en este caso bar, le bajamos 5 bar, ¿cuánto Quedaría quedaría? 12. 12. 12. Entonces estaría ubicado por acá. Ahí exactamente, ¿no? 12. 10, 11, 12. Ahí se ubicaría la aguja. Claro que esta aguja está muy gruesa. Ya, pero yo quiero que entiendan esto ya, más o menos cómo lo van a interpretar ustedes el manómetro, ¿ya? Después lo van a leer, cualquier manómetro van a leer ustedes. Que esté en bar, esté en PSI. Esto ya lo van a manejar como el reloj, como el celular. Listo. Bueno, los manómetros tenemos de alta presión, de baja presión. Ojo, esta es pregunta de examen. Por ejemplo, este es un manómetro de una botella de oxígeno y el que tiene el rango más alto es el de alta presión y el que tiene el de rango más bajo es de baja presión. Acá lo ampliado, miren, este manómetro de acá de alta presión le corresponde a la botella, alta presión a la botella, y la de baja presión le corresponde a la manguera, de acá ya se va a la manguera, ¿no? Para la manguera. Mírenme, ¿por qué tiene de alta presión? Porque acá tiene 4000 PSI, mírenme. Este manómetro tiene 4000 PSI de presión, 4000 PSI. Y el de baja presión, porque tiene 200 PSI. ¿Ves? Nosotros para trabajar ya en la salida en la manguera, el manómetro son baja presión. El de alta presión es el de la botella nada más. Tiene como 4000 PSI. En el otro, 200 PSI. ¿Ya? Esto más o menos para que ustedes vean la diferencia entre un manómetro de alta presión y un manómetro de baja presión, ¿ya? Porque sus escalas viene con mayor escala, para mayor presión, mayor volumen, mayor presión de gas. Se dice de alta presión porque son manómetros que se trabajan para presiones elevadas, elevadas. Si es de baja presión, presiones bajas. Por eso cuando vamos a soldar, ahí regulamos con el manómetro de baja presión. El de alta presión es para la botella nada más. ¿Ya? Finalizamos esto y
acá tenemos la botella. Miren, este está más especificado. Aquí tenemos la botella de oxígeno. La botella de oxígeno tiene sus manómetros. Acá está el manómetro de baja presión, porque por acá entra la manguera. De acá entra la salida de la manguera. Entonces con esto, con esta llave, con este tornillo regulador, yo regulo la salida de trabajo acá. Aquí voy a regular la salida de trabajo en este manómetro. Ahí voy a regular yo la salida de trabajo en este manómetro, a través de este tornillo regulador. Aquí va conectada la manguera. Ya. Ese es un manómetro de baja presión. El manómetro de alta presión es el manómetro que está acá, este. Y ese manómetro me va a regular la presión que hay aquí dentro del tanque. Esto le corresponde al que está aquí dentro de este tanque. ¿Ya? Entonces, este va a ser un manómetro de alta presión. ¿Ya? Eso quiero que quede bien definido. También lo aprendan porque esta es una pregunta. El manómetro de alta presión le corresponde acá a la botella. Y la válvula para regular la salida es esta válvula de acá. Este es la válvula reguladora o mano reductor, que dijimos, mano reductor. Una cosa es mano reductor y otra cosa es manómetro. Cuando hablamos de manómetro, hablamos de reloj, los relojes para medir los instrumentos para medir la salida del gas, ¿no? O para medir la presión que está en el gas, está saliendo. Entonces, una cosa es manómetro y otra cosa es mano reductor. Este de acá, este es el mano reductor. ¿Ah? Este es el mano reductor. Entonces tenemos ahí el mano reductor y los dos manómetros. Un manómetro de alta presión y un manómetro de baja presión. Esos son los componentes que tiene la botella de oxígeno y también la botella de acetileno. Los sopletes. Los sopletes generalmente están previstos de válvulas, están provistos de válvulas para permitir el flujo del gas combustible hacia la cámara de mezcla. Estas válvulas son las que nosotros manipulamos acá. ¿Ves? Por ejemplo, ahí hay una válvula para el gas, para el oxígeno, y acá hay otra válvula para el acetileno. Acá también, miren. Entonces, estos sopletes están provistos de válvulas que permiten el paso del gas hacia la cámara de mezcla. La cámara de mezcla, ya la hemos visto, se encuentran en esta zona. Ahí. Ahí está la cámara de mezcla. Esa es la cámara de mezcla. Luego sale la llama a través de estas cañerías, pasan ya y se ejecuta la llama. Estos son de dos tipos, uno que es para corte y uno que es para soldar. Este de acá es un soplete para soldar. Un soplete para soldar es el primero, un soplete para soldar. Acá dice welding torch. Este de acá es un soplete para soldar. Y este es un soplete para cortar. El de abajo es un soplete que nos va a permitir hacer trabajos de corte. Este de acá es un soplete de corte. El soplete de corte viene previsto generalmente de este tipo de acá, de llave donde nosotros presionamos y sale el gas y nos permite hacer el corte, ¿ya? Acá esta palanquita, viene con esta palanca, borramos acá.
esta palanca es típico del soplete de corte, de acá. ¿Ves? Eso. El soplete soldar no tira eso, ¿ya? Y las boquillas vendrían, este es el soplete, las boquillas son las de acá. Esta es la boquilla. Y acá la boquilla. Eso se cambian, esas boquillas, ¿ya? Según el trabajo que se va a realizar. Acá tenemos las boquillas de corte, por ejemplo. Tienen un agujero central estas boquillas. Estas boquillas tienen un agujero central, por ejemplo, aquí en el centro. Ahí está, ¿ven? En el centro tienen un agujero. Ahí. Tienen un agujero central y están rodeados de pequeños agujeros. O sea, a un agujero central le rodean pequeños agujeros, ¿ya? Generalmente están fabricados de una aleación de cobre telurio en una variedad de tamaños, ¿ya? Y también estilos. Los orificios pequeños son para las llamas que precalienten el metal a soldar, ¿ya? O sea, nosotros, por ejemplo, estas llamas pequeñas sirven para calentar el metal. Cuando nosotros vamos a hacer un corte de un metal, primero se tiene que calentar. Luego que se calienta, cuando ya está caliente, se le inyecta el oxígeno si regresamos al soplete anterior, aquí presionamos e- esta palanca y se produce el corte, se realiza el corte, ¿ya? Entonces, estas son las boquillas de corte. Acá hay una tabla donde cada boquilla es para cierto tipo de material a determinado espesor. También tiene que ver la proporción de oxígeno y la velocidad de corte. Por ejemplo, en esta tabla, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que soldar un material que tiene un espesor de 10 milímetros, tendríamos que utilizar una boquilla que tenga 1 milímetro de diámetro, 1 milímetro de diámetro, y la presión del oxígeno tiene que ser de 1.5 bar. Entonces nosotros ahí tenemos que regular en el manómetro de la manguera, del manómetro que sale el gas a la manguera, tiene que ser de 1.5 bar. Esta sería la presión de trabajo para hacer este trabajo en este material de este espesor. Y la velocidad de corte significa la velocidad con que vamos a avanzar para cortar, ¿ya? Si es automático, está medido acá, 16 metros por minuto. Está dado en velocidad en metros por minuto. Entonces, el espesor está directamente relacionado con el diámetro de la boquilla y con la presión de oxígeno, ¿ya? Acá tenemos otra tablita que son para las boquillas de soldar. Igualmente, tiene que ver con el espesor del material que se va a soldar. Acá ya no es para cortar, sino para soldar. Por ejemplo, si tenemos un material de 2.4 milímetros, 2.4 milímetros de espesor que vamos a soldar, necesitaremos una boquilla número 5 que tiene un diámetro de varilla. También tendríamos que el material de aporte. Se dice que se tiene que soldar con una varilla de 2.4 milímetros. Entonces, tenemos acá 2.4 milímetros. 2.4 milímetros. Y la presión de oxígeno
para este material que voy a soldar de 2.4 milímetros, necesito una presión que sea de 5 libras por pulgada cuadrada. Cuando decimos libras por pulgada cuadrada, ¿qué unidades, a qué tipo de unidad le corresponde? ¿En qué está dado el manómetro? Pongamos que esto debemos saberlo, ¿ya? Es en PSI. PSI, la presión está dado en PSI, ¿ya? Libras por pulgada cuadrada, PSI. Entonces, en nuestro manómetro tiene que estar 5 PSI o 5 libras por pulgada cuadrada. Y si no está mi manómetro con esas unidades, entonces está dado en kilogramos por centímetro cuadrado, entonces sería que ser 0.35 kilogramos por centímetro cuadrado. Un momentito. Hola. 126.50. Sí, con 50 centímetros. Con tamaño pasaporte. Sí. A ver. Seguimos. Ya, esos datos técnicos son para hacer, ya bueno, ya tengo ya mi presión, si es que está en PSI o si está en kilogramos por centímetro cuadrado, ya tengo ahí mis datos. Y ahora, ese es para el oxígeno, pero para el acetileno, entonces también está dado acá, miren, en PSI, o sea, en libras por pulgada cuadrada, está dado. Vale 5 libras por pulgada cuadrada o 0.35. Ese tiene que ser la presión del acetileno. ¿Se dan cuenta cómo están ahí en una manera, en esta tabla que nos proporciona la información correcta para hacer un trabajo con buena precisión, un buen acabado, ¿no? Según el espesor del material y el tamaño de la boquilla y el material de aporte también su diámetro. Es decir, los datos están completos aquí en esta tabla. El material de aporte se suministra en varillas de metal que se funden con la llama y se depositan sobre los bordes de la pieza, ¿no? A soldar. Esto es además pueden ser utilizados para conferir ciertas propiedades mecánicas al metal base. Este material de aporte tiene que ser de material similar al material base, ¿ya? Y con mejores propiedades incluso que el metal base. Factores para la elección del material de aporte. Bueno, hay factores que hay que considerar que sea de la mejor calidad posible. Aquí tenemos los factores que debemos tener en cuenta para considerar el material de aporte. Es que sea de la mejor calidad posible, que las propiedades mecánicas del metal de aporte sean tales que la unión soldada que resulte posea mejores propiedades mecánicas que el metal base. Es decir, que las propiedades que tenga este metal de aporte tienen que ser mejores o incluso superar, ¿no?, al de material base, ¿no? Se recomienda que en su composición química haya exceso de manganeso, silicio y carbono. Ese se recomienda. El diámetro de la varilla será en función del método de ejecución y espesor de la pieza a soldar. Eso sí, el diámetro va a ser en función al espesor de las piezas que vamos a soldar. Si son piezas gruesas, el bisel va a ser mayor y vamos a tener que rellenar más. Entonces, una varilla de aporte delgadita no nos va a avanzar, no nos va a dejar avanzar, y de lo contrario vamos a recalentar la pieza. Entonces, y al recalentarlo le vamos a cambiar las propiedades. Entonces necesitamos
que la varilla esté en función al espesor de la pieza que se va a soldar. Fundentes. Los fundentes son productos químicos que se utilizan para evitar la formación de óxidos que puedan quedar ocluidos en la unión, es decir, puedan quedar los óxidos internamente y que puedan producir un defecto, una falla, ¿ya? Su uso es obligatorio para soldadura de todos los metales y aleaciones, salvo para el acero suave. Aquí tenemos otra tabla donde podemos ver, aquí podemos identificar, por ejemplo, cuando queremos soldar un acero suave, la varilla tiene que ser de acero al carbono. El tipo de llama para soldar tiene que ser una llama neutra y no se utiliza fundente para este caso. Pero si vamos a soldar un acero inoxidable, necesitamos que la varilla sea de acero inoxidable. Y la llama tiene que ser una llama neutra. Y aquí sí necesito yo de fundente. Para el aluminio también, por ejemplo, se va a soldar una aleación de aluminio, necesitaremos una varilla de aluminio como material de aporte y el tipo de llama tiene que ser una llama carburizante. Ya no se necesita llama neutra acá, miren, se necesita una llama carburizante. Cuando decimos una llama carburizante, quiere decir que debe haber un exceso de acetileno. O sea, cuando decimos una llama neutra es cuando están igual la reacción, ¿no? Igual de oxígeno, igual acetileno. Pero ya en una llama carburizante necesitamos agregarle más acetileno, ¿ya? Fundente, acá sí necesita fundente. Y cuando se va a soldar aleaciones de cobre, la varilla tiene que ser de cobre, la varilla de aporte. El tipo de llama es una llama neutra. Acá utilizaremos una llama neutra y también utiliza fundente. Entonces esta tabla es muy práctica, muy didáctica, que nos va a dar información para hacer el trabajo, ¿ya? Bueno, ahí hemos concluido la exposición de hoy. ¿Alguna pregunta? Me lo hacen saber. Y si no, pasaré a tomar Y profesor, ¿verdad? Las prácticas todavía no, ¿verdad? ya